Y eso dio origen a una instalación que involucra dos compresores en paralelo. Uno que hemos llamado compresor de alta presión y el otro denominado compresor de baja presión. Y se entiende que la mejora potencial se encuentra en el ahorro del trabajo mecánico durante la compresión del vapor, en parte a costa de una relativa disminución del efecto refrigerante. De todas maneras, la evaluación cuantitativa seguramente la van a hacer en la ayudantía. Pero lo que me interesa es saber si tienen alguna pregunta en torno a esto. Voy a volver a dibujar el ciclo. Para que podamos visualizar mejor los comentarios. Recordamos que acá aparece un nivel de presión intermedio entre la presión de condensación y la presión de evaporación, lo que dio lugar a que hubiéramos planteado en algún momento de que esta presión intermedia se la puede estimar en principio a partir de esta expresión. ¿Recuerdan? La dejamos como una pregunta pendiente, es decir, ¿de dónde surge este valor que sirve como referencia para establecer la presión intermedia? Construyo el ciclo nuevamente. La separación se hace a la presión intermedia. El líquido 5, este vapor 6. El líquido 5 se estrangula hasta la presión de evaporación. Y luego se genera en el evaporador el vapor 3. Y acá es donde aparecen los dos procesos de compresión, este y este otro. El 3, 4 y el 6, 10. Y dijimos que por acá hay un 11 que es la mezcla de 4 y 10. Bueno, ¿alguna pregunta? Vuelvo a repetir acerca de esto. Nada. Bueno, entonces seguimos. Voy a seguir añadiendo ideas. En los compresores, y ahora hablo en plural porque en el caso presente estamos involucrando el uso de dos compresores, se define un parámetro que lo vamos a simbolizar con la letra R o R como quieran, que se conoce con el nombre de relación de compresión. Asunto sobre el que vamos a hablar con detenimiento cuando estemos repasando el tema de compresores propiamente. Se lo define en estos términos.
donde el subíndice D significa descarga, y el subíndice A significa aspiración. Es decir, el valor que estamos llamando R, cuyo nombre es relación de compresión, queda definido como la relación entre la presión de descarga, así la presión con la cual sale el fluido del compresor, y la presión de aspiración, que es la presión con la que entra el fluido al compresor. Para ilustrar esto, quiero que me digan, en el compresor de alta donde ocurre el proceso 610, ¿a qué es igual R? Voy a anotar por acá, en el de alta. ¿Escucho? Si me están siguiendo, ¿alguien me puede responder? Sería presión del condensador sobre presión intermedia. Exactamente. Y la relación en el compresor de baja presión. Presión del condensador sobre presión del evaporador. Sí, señor. Perfectamente bien respondido. Si uno compara estos dos valores, se da cuenta de que este es mucho mayor que el de alta, la relación de compresión de baja presión. Quiere decir, repito, que el compresor de baja presión opera con una relación de compresión mucho más elevada que el compresor de alta presión. ¿Y a qué santo viene esta consideración? Resulta que este valor R, y lo vamos a poder apreciar cuando veamos el tema de compresores, tiene una proporcionalidad directa con el tamaño geométrico del compresor. Quisiera saber si me están comprendiendo esto que estoy diciendo recién. Repito, la idea, el caso. Si R aumenta, eso va a provocar de que se requiera un compresor más grande. Si R disminuye, eso va a significar que el compresor requerido sea más pequeño. Por lo tanto, inmediatamente nos tenemos que dar cuenta de que el compresor de baja presión será un compresor más grande, mucho más grande que el compresor de alta presión. Y entonces la idea que surge a partir de esto es cómo logramos que este compresor reduzca su tamaño en beneficio del bolsillo. Porque está claro que un compresor más grande va a ser más caro que un compresor más pequeño. De acá surge la idea entonces de que si queremos reducir el tamaño del compresor, debemos reducir la relación de compresión. Es decir, en este caso habrá que reducir el valor de R sub B. ¿Cómo se logra esto sin mayor modificación en la instalación? Sencillamente cambiando la presión de descarga del compresor de baja presión. Y entonces se plantea que esta presión sea igual a la presión intermedia. Si la cosa es así y la presión intermedia está dada por este valor que tenemos anotado acá arriba con esta formulita, resulta que estas dos relaciones de compresión se van a hacer iguales.
Es cuestión de que usted haga el reemplazo matemático y compruebe lo que estoy diciendo. Pero eso no es lo importante es que de esta manera estaríamos reduciendo el tamaño del compresor de baja presión. Ahora, ¿qué hacemos con el fluido que descarga el compresor de baja presión a la presión intermedia? Habrá que mezclarlo con el fluido que entra al compresor de alta y hacer que todo pase por el compresor de alta. Entonces tenemos la situación de esta manera. Lo voy a hacer el dibujo por acá. Si este es el compresor de baja presión, que aspira a la presión de evaporación y ahora descarga a la presión intermedia, este vapor comprimido más el vapor que provenga de la separación, es decir, el 6, lo vamos a alimentar a esta presión intermedia al compresor de alta presión que lo va a descargar a la presión de condensación. Otra vez vuelvo a preguntar, ¿está claro el planteamiento? Y si usted lo entiende, quisiera que me digan cómo podríamos describir a esta situación de arreglo de los compresores. Si la situación que tenemos antes es de compresores en paralelo, ahora ¿qué tendremos? ¿En serio? Compresores en serie. Entonces, usted está notando de que el hecho de colocar a los compresores en serie me va a provocar un beneficio que guarda relación con el tamaño del compresor. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Entonces vamos a modificar el ciclo teniendo en consideración lo que acabamos de plantear para que esta instalación goce de dos compresores, pero ya no en paralelo, sino en serie. Supongo que todo está claro hasta acá, ¿no? No hay mayor inconveniente. Entonces, vamos a proceder a limpiar el diagrama y construir el nuevo en base a lo que estamos planteando. Entonces, el compresor de baja presión va a aspirar el vapor que proviene del evaporador, la presión de evaporación, y lo va a comprimir hasta ahora la presión intermedia. Voy a poner el número 12 en vista de que hemos usado hasta el 11 antes. Quiere decir que esto que sale por acá del compresor de baja presión es 12, que se mezcla con 6 en este sitio y da como consecuencia 13. Entonces 13 es esta condición intermedia entre 6 y 12, y en esta condición a la presión intermedia 13 es convertido en 14 que finalmente pasando por el condensador se convierte en 1. De esta manera, entonces, tenemos nosotros traducido el efecto de arreglo de los compresores en serie en el ciclo, en el diagrama pH. Si dibujamos el esquema de la instalación,
Entonces vamos a tener algo como siempre, el separador de vapor acompañado de su válvula flotador. Entonces por acá tenemos uno, líquido que se estrangula hasta esta condición, dejémosla sin número. En el separador se separan la fase líquida 5, líquido saturado, y 6, y esto ocurre a la presión intermedia. 5 luego se estrangula hasta 7 antes de ingresar al evaporador, del cual sale en la condición 3. Es este flujo 3 el que ingresa al compresor de baja presión, del cual sale en el estado 12, que luego mezclado con 6 genera 13, que pasa por el compresor de alta presión, dando como resultado 14. ¿Preguntas? ¿Y hay alguna? ¿Está todo claro? Todo claro, ingeniero. Ok, entonces lo que correspondería ahora es, porque ya sabemos qué efecto inmediato provoca, ¿no? Así, una reducción en el tamaño del compresor de baja presión, este arreglo, pero esto debería ser complementado con saber qué efecto provoca en el coeficiente de operación de la instalación. Entonces, como siempre, el coeficiente de operación lo vamos a definir como el flujo másico que pasa por el evaporador por el efecto refrigerante, y otra vez, como hay dos compresores, entonces el flujo másico, el compresor de alta por su trabajo, más flujo másico del compresor de baja por su correspondiente trabajo. Creo que esto no tiene mayor inconveniente. Ahora, el flujo másico del evaporador en realidad es el flujo másico 3, que es igual al flujo másico 12, que es igual que el 7 y que es igual que el 5, que sale del separador. Por su parte, este flujo másico es el mismo que pasa por el compresor de baja presión, mientras que el flujo másico del compresor de alta en realidad es igual al flujo másico 13, igual al 14, igual al 1, que viene a ser el flujo másico que ingresa al separador de vapor. Simplemente lo voy a escribir para que usted lo tenga presente. Si hacemos un balance de masa alrededor de este volumen de control, entonces está claro que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 6 más el flujo másico 5. Si hacemos el mismo balance acá, fíjese donde estoy marcando la flecha, entonces
voy a escribir que el flujo másico 13, que en realidad es igual que el 1, también es igual al flujo másico 6 más el flujo másico 12. En realidad esta es la misma ecuación, ¿cierto? A estas dos ecuaciones, si quiere, usted le puede añadir las ecuaciones de balance de entalpía. Entonces, volviendo a la expresión del coeficiente de operación, el flujo másico que pasa por el evaporador y este otro son iguales, y entonces esto me quedaría así, ¿no? Es decir que si yo conozco las condiciones de presión o temperatura, entonces voy a determinar las entalpías, y conociendo las entalpías yo voy a poder definir cuánto es el efecto refrigerante, cuánto el trabajo de compresión de alta y el trabajo de compresión de baja. Ojo que para eso necesito conocer la entalpía del estado 13. Entonces a esta ecuación le tengo que añadir la ecuación de balance de entalpías para que yo pueda determinar cuánto es la entalpía del estado 13 y luego la entalpía 14. Quisiera saber si me están comprendiendo esto último. A ver, voy a escribir esto. Esta sería la ecuación que acompaña acá, a esta otra ecuación. Quiero que me digan qué se conoce de esta ecuación. Si usted ya sabe los valores de presión, condensación, intermedia y evaporación. ¿Qué se conoce de esta última ecuación que acabo de anotar? Hablemos de la entalpía. ¿Conoce la entalpía 13? ¿Conoce la entalpía 6? ¿Están o se fueron? Hay 42 personas que teóricamente están siguiendo la clase. Quisiera escuchar, aunque sea un ruido. Sí, estamos aquí, ingeniero. Ya, entonces dígame, ¿qué conoce de esta ecuación? ¿Conoce la entalpía 6? La 6 sí es conocida. Se conoce porque depende de la presión intermedia, vapor saturado. Usted va a entrar a la tabla o a mirar en el gráfico y lo va a tener claro. ¿Conoce la entalpía 12? Sí, se puede conocer también. Se puede conocer si conoce la entalpía 3 y sabe que el proceso es isentrópico hasta 12, ¿verdad? ¿Conoce la entalpía 13? Y esa no creo. Esta es la incógnita, pero para conocer la entalpía 13 necesito tener información sobre la cantidad de flujo que pasa por un sitio y otro sitio, ¿no? Y no lo tengo, pero puedo hacer este relacionamiento. La entalpía 13 va a ser igual, si es el valor que quiero conocer, al flujo másico 6 dividido por el flujo másico 13 multiplicado por la entalpía estado 6 más flujo másico 12 dividido por el flujo másico 13 multiplicado por la entalpía 12.
Esto es conocido, esto es conocido. Entonces, note usted el siguiente detalle. El flujo másico 13, lo anotamos por acá, es igual que el flujo másico 1, ¿cierto? Que es este que está ingresando a este volumen de control que he encerrado con línea de trazas. El flujo másico 6 es este que está saliendo de dicho volumen de control. Y el flujo másico 12, a ver, el flujo másico 12 es igual que el flujo másico 5, que es el que está saliendo de este mismo volumen de control. Por lo tanto, si yo quiero obtener una relación entre estos valores, yo me tengo que remitir a efectuar un balance de masa, como este que tenemos acá, y su correspondiente balance de entalpías. Es decir, yo tendría que elaborar esta ecuación que acompaña a este balance de masa. Entonces pregunto, ¿conoce la entalpía 1? Sí, ¿Conoce la entalpía 5? sí también. Y la entalpía 6. Por lo tanto, de esta ecuación yo puedo obtener una relación de flujos, ¿no? Como alguna de estas que están acá, teniendo en cuenta que 13 es igual que 1, que 12 es igual que 5, y 6 pues es 6 nomás, ¿no? Entonces, y el otro detalle es este, fíjese, si yo sumo el flujo másico 6 dividido por el flujo másico 13 más el flujo másico 12 dividido por el flujo másico 13, ¿cuánto me da este valor? Eh, Da uno, creo. 1. Lo que quiere decir que si yo conozco esta relación, esta otra relación será 1 menos z, ¿no? De tal manera que en realidad no es que necesite conocer dos relaciones de flujo másico, sino una sola, porque la otra es lo que le falta para llegar a 1. Algo similar a lo que ocurre con el título. Entonces, de acá, de esta expresión matemática, yo voy a tener alguna de estas relaciones. Y entonces ya la puedo reemplazar en la expresión de coeficiente de operación y hacer el cálculo correspondiente. Bueno, repasando, ¿alguna cosa quieren añadir sobre esto? ¿Está todo clarísimo? Me interesa escucharlos para saber Sí, ingeniero. Si usted al médico no le dice qué le duele, el médico no va a poder hacer nada. ¿Entiende? Usted es como el paciente que va donde el médico. Entonces le estoy preguntando qué le duele. Voy a tratar de darle remedio. Bueno, quiero saber si hasta ahí está todo en orden, porque voy a borrar. Sí, ingeniero. Ok, entonces voy a borrar. Seguramente en la práctica ustedes van a ejercitar algo como esto, que les va a servir de repaso. No se olviden que además digamos, estar estudiando sistemas de refrigeración, estos casos que estamos planteando permiten que usted se ponga más ducho en la aplicación de las leyes termodinámicas.
porque eso es lo que estamos haciendo con esta suerte de ecuaciones y de cálculos. Voy a cambiar de color, porque voy a volver a repetir un proceso que lo tuvimos antes cuando los compresores estaban en paralelo. Usted debe recordar que el proceso era así, ¿no? Desde 6 hasta 10, ¿cierto? Así comenzó la historia. Si uno contrasta el proceso 13-14 con el proceso 6-10, tendría que estar en condiciones de responderme cuál de los dos es mejor, para efecto de lo que ocurra en el compresor de alta presión. El de 6 a 10. Del 6 al 10. ¿Por qué razón? El trabajo de compresión menor. El trabajo de compresión es menor. Efectivamente, cuando el proceso se corrió hacia la izquierda, inmediatamente uno tiene que concluir de que el proceso gasta menos trabajo mecánico. Entonces, si queremos seguir mejorando la instalación, la siguiente idea es cómo hacemos para que, en lugar de que ocurra el proceso 13-14, que ocurre en la zona de recalentamiento, tal como usted lo está observando, ocurra en las mismas condiciones que el proceso 6-10, lo cual nos va a permitir ahorrar trabajo mecánico. Para ello, la única alternativa es que este estado termodinámico de salida del compresor de baja presión, es decir, el estado 12, de alguna manera logremos convertirlo en 6, que se suma al 6, a este 6 que proviene del separador. Entonces, 6 y 6 da 6, que es lo que va a ingresar al compresor de alta, y finalmente lo que tendría que salir tendría que ser 10. ¿Lo ven? Entonces, quiero que me digan qué representa el estado 12. ¿En qué condición se encuentra el refrigerante? Vapor recalentado. Vapor recalentado. ¿Y qué queremos hacer con este vapor recalentado? Convertirlo en 6. ¿Qué es 6? Vapor saturado seco. Vapor saturado seco. ¿Cómo se convierte un vapor recalentado en vapor saturado seco? Y fíjese que es a la misma presión, isobáricamente. ¿Qué tiene que ocurrirle al refrigerante que está en estado de vapor para que termine convertido en vapor saturado? Disminuir su temperatura. Disminuir su temperatura. En otros términos más simples, tiene que ser sometido a un proceso de enfriamiento, ¿verdad? Para que su temperatura disminuya hasta hacerse igual a la temperatura de saturación, que es la del estado de presión intermedia. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de dispositivo tendríamos que usar? Estamos queriendo que el vapor 12 ceda calor para convertirse en 6. Entonces, tiene que participar otro componente, otra parte, ¿no? Que sea la que reciba el calor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tenemos un fluido que cede calor y seguramente otro que recibe. ¿De qué equipamiento estamos hablando? Un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor. Entonces, ahora la pregunta que surge es, ¿cuál es la otra parte del intercambiador de calor que va a recibir el calor cedido por el vapor? ¿Quién se va a llevar el calor?
Yo lo puedo decir, pero me interesa que vayamos razonando las cosas para que el asunto quede grabado en su cerebro. ¿Qué podríamos pensar en primera instancia? Es decir, ¿con qué logramos que algo se enfríe? Un refrigerante. Ah, sí, entonces si ponemos otro refrigerante, entonces la instalación ya es complicadísima, ¿no? No, lo que me interesa es esto, de lo que tenemos disponible en este mundo, en nuestra Tierra, Agua. ¿qué fluidos, qué fluidos podríamos pensar en un primer instante que podrían usarse para enfriar algo? Son fluidos que usted utiliza, por ejemplo, cuando trabaja en la cocina y quiere enfriar algo. ¿Qué hace? Agua. Claro, usar agua, así un líquido, ¿no? O usar o esperar que se enfríe porque el calor se los va llevando. ¿Quién? El aire. El aire. Pero el detalle es el siguiente. Tanto el aire como el agua prácticamente están a la misma temperatura, que es la temperatura ambiental, ¿no? ¿Cierto? Si uno examina la temperatura del estado 6, fíjese en el diagrama pH, esta temperatura va a resultar menor que la temperatura ambiental, lo que descarta la posibilidad de utilización del aire o del agua. Entonces a alguien se le ocurrió apelar a este líquido que está contenido en el separador de vapor. ¿A qué temperatura se encuentra ese líquido? ¿Qué temperatura se tiene acá? Lo acabo de marcar, pues no me vaya a decir un número porque no sabemos cuánto es la presión intermedia. Es decir, acá y acá tenemos la misma temperatura. ¿Cuál es? Esa, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos de acuerdo con esto que estoy planteando? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, la idea que se maneja es que este vapor recalentado 12, este vapor recalentado, entre en contacto con el líquido 6. Y entonces, como están a distintas temperaturas, el 12 le va a transferir calor al 6. Y el 6, que es líquido saturado, el 12 se va a convertir en 6, y el 6, el 5, que es el líquido saturado, que va a recibir calor, se va a convertir también en 6. Esta es la idea que se maneja. Lo vamos a parar acá y lo terminamos de plantear el próximo día. ¿Listo? Antes que se nos corte la charla. Repasen todo esto que hemos comentado y si quedara alguna duda, el próximo día volvemos a insistir